Yo sé que hay algunos aquí que a lo mejor es tu primera vez y dices, ay, ¿qué hacen estos locos? Sí estamos medio locos, y somos argüenderos y somos gritones y somos todo. Ni sé cómo explicar lo que hacemos. O sea, ¿por qué nos juntamos a cantar en un mega karaoke? No sé. Pero ¿qué tal si abrimos nuestras Biblias a Juan capítulo 18? Y hoy estamos, quiero que se emocionen conmigo, porque hoy vamos a meternos a esta segunda parte del mensaje, sí, que para mí es la pregunta más intrigante de toda la Biblia. Es bien chido cómo Jesús no le gustaba debatir mucho, ¿sí? Son cosas que yo difiero con Jesús y le digo, ¿por qué no eres más como yo? ¿Sí? A mí me pones a debatir, alguien tiene una opinión de lo que sea y yo te voy a debatir lo contrario, sea lo que sea, ¿sí? O sea, si alguien aquí cree que la tierra es redonda, ahorita mismo te demuestro que es plana. Y si tú crees que es plana, ahorita mismo verás cómo te enseño que es redonda. O sea, chistes de debatir, ¿sí? Es pelearnos. Pero Jesús usaba preguntas. Y no eran preguntas que podías responderle así, eran preguntas que escarbaban en lo más profundo de tu ser. ¿Sí? Los dejaba a la gente como en shock, porque es como que desnudaba tu alma y no podías darle la vuelta. Y esta pregunta que comenzamos a analizar la semana pasada que repito, es para mí la pregunta la más difícil, pero la más emocionante. ¿Puedes beber de esta copa? ¿Sí? Entonces vamos a leer, pero la semana pasada vimos una escena, hoy vamos a ver otra escena donde viene la misma pregunta, pero en otra forma. Es Juan 18, versículo 4. Dice, perdón. Este es Jesús en sus últimos momentos. Es después de tener la última cena, la famosísima última cena, y luego se fue a orar y sudó sangre y ahora está con sus discípulos y llega a este momento donde está a punto de ser arrestado y luego llevado delante de la autoridad romana para luego ser crucificado. Entonces viene el ejército, o sea, los soldados romanos vienen a arrestarlo y dice Jesús sabiendo, versículo 4, Jesús sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, les salió y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron, y él les dijo, yo soy. Ahora esta frase no es nada más yo soy como que, soy yo, ¿sí? Usa misma esencia, misma frase de cuando Moisés se encuentra con Jehová, con Dios y le dice, ¿en qué nombre voy? Y Dios le dice, diles, yo soy. En nuestras traducciones dice, yo soy el que soy. Está difícil esa frase, pero Jesús ahí la dice. Entonces dice, y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. O sea, hubo algo fuertísimo cuando dice estas palabras o este nombre. Dice, ¿a quién buscan? Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Y a Jesús el Nazareno. Y respondió Jesús, les he dicho que yo soy, por tanto si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho, de los que me diste no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. No sé por qué Juan escribe el nombre. A lo mejor ahora Malco era un cristiano, no sé, pero eso es mis ideas locas. Dice versículo 11, Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Ni siquiera puedo empezar. Cada vez que leo esta escena hay tantas emociones que empiezan a desbordar adentro de mí. Ni siquiera puedo empezar a explicarlo. ¿Sí? A veces me tiro en el piso a llorar como un bebé, a veces me quedo atónito. Es esa escena donde está Jesús
siendo entregado y la locura que él voltea y dice, la copa de mi Padre, ¿acaso no he de beberla? Y si te acuerdas, los que estuvieron la semana pasada o viste el mensaje de la semana pasada, si no lo has visto, te animo mucho, métete ahí al canal de YouTube y velo. Pero hablamos de la otra escena donde sus discípulos, dos de ellos en especial, le hablan y le dicen: hey Jesús, pues queremos ser los meros, ¿sí? Queremos estar ahí, ser los más importantes. Y Jesús le dice: ¿pueden ustedes tomar de la copa que yo voy a tomar? O sea, es que padre que quieres ser, pero no sabes lo que estás pidiendo. Sí, la copa que a mí me toca beber es una de poner mi vida en rescate de muchos. Pero luego ahora en esta escena ya no nada más es una frase que les está diciendo, ya no nada más es una bonita idea, como cuando les decimos, no, cuando yo sea millonario voy a dar un chorro de dinero a las misiones, ¿sí? Yo he hecho esa oración un montón de veces. Ahora Jesús está enfrentando esta copa. Ahora sí es de verdad. Ahora tiene a estos soldados romanos a punto de arrestarlo y llevarlo a la cárcel. Entonces pienso esto, ¿no? Y empiezo luego a pensar y mira, mi mente funciona, es muy imaginativa, ¿sí? Me dieron demasiada Coca-Cola de chiquito. Aquí está mi madre, que fue la culpable. Yo pienso en esto. Luego empiezo a pensar, hay dos personajes en la historia, ¿no? Está Pedro, que están enfrentando misma situación, pero tenemos dos personajes. Pedro voltea y ante el arresto de Jesús saca su espada y voltea y se lanza a tratar de defender, casi como diciendo, escogiendo la copa de la violencia, ¿sí? Y luego Jesús por el otro lado lo detiene y le dice: esta es la copa de mi Padre. Y empiezo a pensar, es que nuestra vida son dos copas, ¿no? Casi como si fuera una decisión, ¿sí? Como que decides seguir a Cristo o decides seguir al mundo. Y hay algo de eso en nuestra vida, pero luego me pongo a pensar más, y especialmente cuando empiezo a meditar un poquito en la escena y en la respuesta de Cristo. Y es como si ni tenemos tanta decisión, ¿sí? Por lo general. O sea, ¿quién decide qué te pasa en la vida? ¿Sí? O sea, en especial cuando te pasan tragedias, o cuando recibes una traición, o cuando una crisis global, como un chino comiéndose un murciélago, ¿sí? No, pastor, no viene de un chino, viene de este. Me da igual tus teorías de conspiración, ¿sí? El chiste es que la crisis nos cayó y nadie escogió esto, ¿sí? Nadie dijo, ¿qué escogeré? ¿Crisis mundial o crisis económica para un país? No, nadie voltea y luego encima, ¿no? Yo sé que hay momentos de decisión. Ahora hay momentos donde lo peor que puedes hacer es no asumir tu responsabilidad, ¿sí? Si andas viviendo en la vida nada más de consecuencia en consecuencia, negando tu responsabilidad de tus decisiones, es una vida muy trágica, ¿sí? No lo hagas, voltea y vive tu vida con visión y con propósito. Pero ese es tema para otro día. Estoy hablando de que hay muchas veces que, por ejemplo, llegan mis hijos, a veces ni tienes el tiempo de tomar una decisión, ¿sí? El niño tira la taza, mi taza preferida que guarda el calor de cierta manera y tiene la formita de la mano, y la tira y la quiebra, y yo volteo y digo: ¿cuál copa voy a tomar? ¿La del mundo y la violencia o la de Cristo? No, te gana la emoción, mugre chamaco, y le sueltas el manotazo, ¿sí? El impulso gana entonces empiezo a pensar, y más bien, entonces dejo de ver como dos copas, y más bien es una sola copa. Es nuestra vida. Es todo lo que nos pasa, todo lo que hemos decidido, bueno y malo, todo lo que tenemos enfrente, esa es una sola copa,
Sí, Pedro y Jesús tienen la misma situación enfrente. La diferencia es cómo lo vio cada uno. Y me fascina porque piensa esto nada más. O sea, Jesús está en uno de los momentos más horribles que ningún ser humano ha experimentado. Primero, uno de sus mejores amigos lo traicionó. Yo sé que hoy pensamos en Judas y decimos, Judas es malo. Y lo vemos en las películas o caricaturas, los que hayan visto alguna película de esas de Jesús y sus discípulos. Y es como que Judas siempre está así tramando algo malo. En realidad fue uno de sus mejores amigos durante 3 años. Y de repente lo está traicionando. O sea, fue un golpe horrible. Y luego en Mateo, por si eso fuera poco, ¿no? O sea, este hombre Jesús ahora va a ser arrestado injustamente y luego lo van a torturar y lo van a asesinar. Y por si eso fuera poco, sí, en Mateo 25 me parece, voltea y le dice, en la misma escena le dice a Pedro, guarda esa espada. ¿Qué no sabes que si yo quisiera, puedo pedirle a mi Padre miles de ángeles y vienen y deshacen a todo eso? O sea, encima tiene la capacidad de librarse de la situación. Injusto hacia él y aún con la capacidad de salir limpio de ello. Pero voltea y dice, esta es la copa de mi Padre. Esa es la copa que el Padre me ha puesto a mí y me toca a mí. Yo la recibo como tal. Esto es muy diferente a pensar como a veces el mexicano piensa, ¿no? Que vivimos la vida como nos da la gana y luego le gritamos a Dios, ¿por qué permites que me pase esto? Jesús está en una dimensión completamente diferente. Está ante una situación y decide recibirla como si fuera la copa del Padre para él. Me pasó algo porque he contado esta historia algunas veces. ¿Qué significa esto y cómo? O sea, es bien complejo entender cómo Jesús puede ver la traición y la tortura que va a enfrentar y la muerte misma, verla como una copa a ser recibida. Y me pasó algo hace 2 años, algunos años he escuchado esta historia. En diciembre del 2018 me tocó nos tocó llevar a la familia, a mis 20 hijos, ¿sí? y yo y mi esposa a España. Sí, teníamos muchos años sin ir y nos fuimos y entonces obviamente son 6 boletos de avión, ¿sí? O sea, hay que encontrar la tarifa más barata en el planeta, o sea, que viva Aerobús ni que nada, o sea, y entonces obviamente son niños chiquitos. Si tú tienes muchos niños chiquitos como yo, no vayas a Europa, ya, o sea, imagínate meter a niños chiquitos 12 horas en un avión, ¿sí? Y no vamos en primera clase, vamos hasta mero atrás. Entonces, lo que hicimos fue, ok, vamos a hacer escalas, nos fuimos por Estados Unidos, paramos en Nueva York, ¿sí? Y luego ya de ahí son nada más 6 horas de avión y salía mucho más barato también, ¿no? Era más largo y todo, pero pasamos un día en Nueva York, nos la pasamos bien padre y caminando, comiendo los hot dogcitos esos de $1, ¡yay! Y viendo los restaurantes lujosos así de lejecitos, ¡wow! Esto no se los dije en la reunión pasada, ¿no? Pero estábamos no sé si tú eres amante de la carne, pero hay un tipo en Instagram, ¿no? Que está, el que le echa la sal así, ¿no? Y ahí estaba, mientras me comía el hot dog así. Entonces, pero bueno, total, estamos ahí ya, eso no tiene nada que ver con la prédica. Entonces ya llegamos al siguiente día al aeropuerto en la tarde para documentar el equipaje y llegamos y la señorita, bienvenida. Y de repente se queda así seria. Y yo es joven o señor, no sé, no me dijo nada. Ya no soy joven, sí, Y quien sea de mi edad o más y te crees joven, ya no eres joven, sí. Y me dice, 2 de sus hijos
su pasaporte se vence en 2 meses y no pueden viajar internacional. Y yo así, y empiezo a saltar toda la imaginación posible. Pero ¿cómo? Mi esposa es española, ellos son españoles, vamos a ir y ahí les vamos a sacar el pasaporte. No necesitan, porque para viajar internacional necesitas mínimo 3 meses. Pues me peleé con la gringa hasta que me cansé, o sea, pero no, me dices que no puedo y no puedo dejarte pasar. Y le digo, ¿y qué hago? Pues mira, hay una embajada y te cambio los boletos para el lunes, era un sábado. Ahora, toma en cuenta que cuando compras tantos vuelos, ¿sí? Tienes que pagar tantos vuelos y compras la tarifa más barata. Eso significa que no existen cambios, ¿sí? O sea, si haya un huracán y explote el avión, no te regresan el dinero. Y empiezo a entrar en una crisis. Sé contenerme, sé aguantarme, sé así internalizar todo y luego explotar después. Pero era como que, o sea, y empiezo, digo, o sea, quería echarle la culpa a alguien. Quería echarle la culpa a mi esposa, que por qué no se fijó. Quería echarle la culpa a la aerolínea y a la señorita por psicópata. Quería echarme la culpa a mí. O sea, que como estoy tonto, si yo ya sé, he viajado mucho, ¿por qué no me fijé? Y todo, o sea, quiero volverme loco, ¿sí? Porque 2 de mis hijos no pueden viajar y estamos ni siquiera estamos en México, como que sea, pues bueno, nos regresamos y ya. O sea, viajar de Nueva York a México en Año Nuevo, créeme que es imposible, ¿sí? Entonces, no, de repente estoy. Ahora, Anabel no sé cómo lo hizo. Entonces hablamos Anabel y yo, y ella se fue con 2 de los niños. Ella tiene que predicar al respecto, ¿sí? De cómo lo hizo para irse en un vuelo internacional con 2 niños y con una tarjeta de crédito que no servía, porque en España no aceptaban la tarjeta, no podían ni comprarse un café. Pero ella tuvo su propio infierno que enfrentar. Pero yo estoy acá y estoy en medio de esta crisis y luego volteo a ver a mis hijos y quiero enseñarles un videito de cómo, de la diferencia, cómo mis hijos vieron esta misma crisis. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vamos a hacer para acá. Hola, mira mi reloj de Ben 10. Dile feliz año. ¡Feliz Navidad! No, feliz año nuevo. ¡Feliz año nuevo! ¡Adiós, Abu! No, estamos en el avión y nosotros no celebramos nada y nos quedamos aquí porque nuestro pasaporte no funcionaba y tuvimos que hacer otro pasaporte y hoy nos vinimos al avión. Adiós. ¡Adiós, Santa! ¡Adiós! ¿Te das cuenta la diferencia? Y volteo a ver a mis hijos y misma situación, misma crisis. Y supe que Dios me habló ahí. Y volteé y dije, ok, Señor, ¿qué quieres hacer aquí? En vez de pelearme, en vez de gritarle a la señorita, en vez de enojarme con mi esposa, un amigo me dijo, no, celébralo. ¿Por qué? Porque ahora tienes un punto a favor y cuando lo cobras cuando quieras con tu esposa. Pero más que voltear a ver eso fue, ok, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú me has dado aquí? Y para empezar, la señorita me ve y veo, no sé, yo sé que fue Dios obrando en la señorita, porque me dice, ¿sabe qué? Te voy a cambiar los boletos yo prácticamente gratis. O sea, es imposible que haga alguien eso. Y luego fue un milagro tras otro. Y pude pasar 2 días con un amigo que su hijo, que su hijo tiene un tipo de retraso. Y mis hijos pudieron estar 2 días jugando con él y fue un tiempo de tanta sanidad. Pero te imaginas que viviéramos la vida, que tomáramos la vida como Jesús la tomó, no como Pedro. Que Pedro inmediatamente cuando se presenta esta copa delante de él y básicamente saca su espada y dice, yo no voy a tomar esa copa.
traducido a nuestra vida es decir, yo no voy a atravesar estas cosas, yo no le voy a pedir perdón, que me pida perdón primero, yo me voy a oponer a que cualquiera me obligue a atravesar esto. Yo no me merezco ser menospreciado, yo no voy a estar aquí. Es más, yo voy a tomarme una foto como si me la pasara bien suave en que esté deprimido. Me voy a ir de vacaciones nada más para el coraje. Me voy a imponer sobre otros para que se haga mi voluntad. O como Jesús, que ante sus agresores, ante una circunstancia injusta, voltea y dice: esto lo recibo como la copa del Padre. ¿Qué quiere el Padre hacer aquí? ¿Qué quiere ser el Padre delante de mí? Porque tomar la copa es abrirle el espacio para que Dios intervenga. Esto es el llamado del cristianismo. Es a tomar nuestra vida, lo que sea que tienes y estás enfrentando, y en vez de buscar imponer tu voluntad, diga: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde quieres obrar? ¿Cómo quieres transformar esta atmósfera a través de mí? Por eso me encanta cuando el sermón del monte Jesús dice: cuando alguien te da una bofetada, pon la otra mejilla. Eso es tomar la copa. Y luego dice algo más feo. Yo sé que los cristianos mexicanos lo traducimos mal, pero dice: si alguien te obliga a ir una milla. El mexicano dice: si alguien te pide ir una milla. Si lo lees, dice: si alguien te obliga a ir una milla, dice: ve una extra. Eso es tomar de la copa. ¿Por qué? Porque estás tú siendo el puente, la puerta para que el reino de los cielos pueda entrar y pueda transformar este planeta. Esa es la copa que hemos abrazado en Gracia y Verdad. Eso es lo que hemos escogido, es poner nuestra vida en servicio de muchos. Por eso me encanta, les digo, el martes tuvimos la junta con los servidores, reunión con servidores, y me fascina. Conozco muchas de las historias, ¿no? Y hay unos cuantos, ¿no?, que les ha pasado 2-3 veces, más de 2-3 veces, que vienen de su casa aquí, pero a grito pelado, ¿no? Y llegan al estacionamiento y le dicen: ahora sí, pausa. Y le ponen pausa a su bronca. Vamos a servir al Señor. Vamos a que no nos impida la bronca que traemos para servir al Señor. Y luego vienen y sirven. Y luego ya cuando se acaba la reunión se regresan y se siguen. No se crean, ya se besan y se perdonan porque... Pero dicen: es que nada, ni siquiera lo que nos esté pasando nos va a definir. Lo que nos define es que vivimos para Cristo. Y sucede esto, Romanos 8:28. Lo voy a parafrasear porque luego lo voy a corregir. Si Dios hace que todas las cosas funcionen para bien para los que lo aman. Es que tomar de la copa es atrevernos a creer que esto es una realidad. Es atrevernos a creer que hay alguien más fuerte, más poderoso, que sí tiene control de nuestras vidas. Tomar de la copa es soltar toda la ilusión y la demanda y afán de controlar todo para soltárselo al Padre. Y hay una traducción que es, según gente mucho más inteligente que yo, dice que es la correcta, de Romanos 8:28, que dice: Dios hace que todas las cosas funcionen para bien a través de los que lo aman. Eso es lo que significa tomar la copa. Es decirle a Dios: ok, Señor, yo tomo la copa de esto que estoy atravesando. Es la copa a ser recibida. ¿Para qué? Para que tú lo transformes, para que el poder de restauración pueda entrar, para que sanidad pueda suceder, para que el reino pueda ser establecido, el reino de los cielos.